Autoconciencia epistemológica. Informe de Calcedonia en 1 de mayo de 1967. Una verdad muy básica se esconde detrás de un concepto filosófico bastante difícil: la autoconciencia epistemológica. ¿Qué significa esto? Dos sencillas ilustraciones nos ayudarán a comprender su significado. Un artista con una marcada autoconciencia epistemológica es Willem de Kooning. De Kooning pinta en términos de la afirmación de Nietzsche: el deseo de un sistema consiste en la falta de integridad. Para de Kooning, ningún sistema de pensamiento o de arte es posible, porque no hay sentido. Como resultado, su pintura es simplemente borrones y manchas sin sentido, un desafío al significado y pura autoexpresión, expresiva del momento y sus impulsos. Según Hess, de Kooning pinta en términos de no-entorno, y este concepto Hess lo define para nosotros. El no-ambiente. La alienación metafísica y social del hombre respecto a la sociedad y la pesadilla de la urbanización han sido una preocupación de los escritores modernos, desde Marx y Dostoyevsky hasta Heidegger y Schelling. Sin embargo, para de Kooning, el no-entorno es un concepto metafísico con materialidad física, con carne y cemento. En el Renacimiento, ha señalado, el pintor situaba a un Cristo y a un soldado romano en sus lugares apropiados. ¿Qué es hoy un lugar? Thomas B. Hess, Willem de Kooning, Nueva York, Ni, George Brasiler, 1959, p. 18. Para de Kooning, el hombre no tiene lugar, y la idea misma de lugar carece de sentido. No hay ningún entorno, porque no existe ningún marco de significado para nada. Como resultado, de Kooning pinta la nada, porque en realidad no hay nada más que pintar. El mundo es un mundo de nada y, para muchos artistas, si el arte quiere ser realista, debe retratar la nada. El arte moderno no es fotográfico, pero es realista. Para el arte moderno, la realidad es la facticidad bruta, es el sinsentido. El interés de los artistas modernos por el budismo se debe a este acuerdo con Buda de que no Dios sino la nada es lo último. Como resultado, estos hombres están en guerra con el mundo de Dios y la ley, es decir, el mundo del significado. Para ellos, la verdadera fe está en la nada. Su nihilismo exige la destrucción de la pretensión de sentido. De tales hombres, podemos decir que tienen un alto grado de autoconciencia epistemológica. Saben que sobre sus premisas ateas un hombre no puede saber nada, y algunos de ellos, los hippies, en particular, intentan vivir en términos de su fe. Para una segunda ilustración, tome a cualquier científico moderno ateo. El científico niega que exista un Dios que haya creado todas las cosas y cuyo plan predeterminado gobierne todas las cosas. Al igual que de Kooning, el científico cree en un mundo sin sentido, sin entorno, en el que nada tiene un lugar, porque la idea misma de un lugar para las cosas significa una ley y un plan absolutos. Pero el científico sigue trabajando en su laboratorio como si existiera un plan. Sus teorías científicas suponen un plan y un lugar para todas las cosas, y opera en su ciencia suponiendo que hay un sentido y una dirección en el universo. Si permitiera que su ateísmo gobernara su ciencia, el científico tendría que negar su ciencia con tanta seguridad como de Kooning ha negado todo lo que el arte significó alguna vez. De Kooning, por supuesto, no tiene plena autoconciencia epistemológica. Este autoconocimiento pleno sería suicida para el hombre incrédulo, y lucha contra ello. Sin Dios no hay sentido ni vida. Todo no cristiano presupone en algunos puntos la existencia de Dios, aunque lo niegue conscientemente, porque sin él todo conocimiento y sentido serían imposibles. Pero Dios mueve constantemente a todos los hombres y a la historia hacia la autoconciencia epistemológica. Obliga a los hombres a saber que sin él no tienen fundamento, que sus vidas están construidas sobre arena. Los hombres quieren el mundo de ley y orden que Dios creó, pero lo quieren sin Dios. Se quejan porque desaparece todo respeto por la autoridad, y sus hijos no les rinden el honor y la obediencia que les corresponden. Pero si la ley y el plan absolutos de Dios se retiran de la educación y se niegan, se da entonces a un niño y a un adulto el derecho a pensar que su plan es tan bueno como el de cualquier otro. Si no hay Dios, entonces no hay autoridad. Un estudiante universitario muy brillante, que dirigía una banda criminal,
me dijo que no existía el crimen porque no había una ley absoluta. Sus finísimos padres estaban profundamente dolidos y conmocionados por su criminalidad y su detención y juicio, pero el joven no. Su educación le había dicho que el hombre no era más que un producto de la evolución fortuita y creía, por tanto, que todas las viejas normas eran falsas. A la edad de 20 años, ya había vivido más lujosamente de lo que nunca lo habían hecho sus acomodados padres, y había disfrutado más de los mejores placeres de la vida de lo que ellos jamás podrían. Un año en prisión era un precio barato, y una especie de vacaciones. Este joven tenía más autoconciencia epistemológica que sus padres. Conocía al menos las opciones básicas: Dios y la ley moral, frente a ningún Dios, ninguna ley, ningún sentido. El problema con la mayoría de los hombres de hoy es que quieren lo mejor de los dos mundos: el orden moral y el significado del mundo creado por Dios, y la libertad de Dios que ofrece el ateísmo. Los liberales, como resultado, sueñan con un nuevo orden mundial en el que todos los hombres serán hermanos bien educados, tan buenos como los mejores niños de la escuela dominical, teniendo plena libertad de la ley moral de Dios sin portarse mal ni volverse socialmente destructivos. El conservador no cristiano piensa que ganando algunas elecciones puede restablecer el antiguo orden de la ley piadosa y la autoridad, y volver a tener un país libre, cuando la mayoría de los hombres van a la deriva hacia el mundo de de Kooning y no les sirven de nada los ideales que él propugna. El hombre no puede restablecer la verdadera autoridad y el orden de la ley sin antes reconocer y obedecer a la verdadera autoridad, el Dios Trino. En consecuencia, a medida que avanza la historia, al aumentar la autoconciencia epistemológica, aumenta la rebelión del hombre pecador contra la autoridad, porque niega progresivamente toda autoridad y todo sentido. Una vez el hombre no cristiano fue mantenido a raya por algunas de las instituciones dadas por Dios, establecidas en la creación. La familia, en particular, funcionó durante mucho tiempo como poder policial básico del hombre y fuente de orden. Pero a medida que los hombres desarrollaron los principios de su incredulidad, de su rebelión contra Dios, se rebelaron progresivamente contra toda autoridad establecida por Dios, en la familia, el Estado, la escuela, la sociedad y en todas partes. Su única autoridad se ha convertido constantemente en su propia voluntad. El propio ateísmo está destruyendo la familia, ya sea bajo el comunismo, el socialismo o la democracia. El ateísmo está destruyendo la autoridad en todos los ámbitos. A los estudiantes universitarios, sus profesores les enseñan a faltar al respeto incluso a sus profesores, porque la cara corrosiva del ateísmo destruye toda autoridad. En lugar de comunidad, solo existe una turba. Antes, los estudiantes eran caballeros autosuficientes, individualistas y capaces a los que se enseñaba a ejercer la autoridad y también a someterse a ella. Hoy solo son miembros de una turba, manchas sin sentido porque para ellos no existe ningún significado aparte de sus impulsos momentáneos. Por lo tanto, es de suma importancia que los cristianos desarrollen una autoconciencia epistemológica. Esto significa educación cristiana. Significa una filosofía cristiana para cada esfera del quehacer humano. Significa reconocer que toda cuestión es básicamente religiosa. Como ha escrito Stacey Ebden Taylor, en un estudio muy importante, quien rechaza una religión o un Dios solo puede hacerlo en nombre de otro. L. Ebden Taylor, The Christian Philosophy of Law, Politics and the State. Nutley, N.J., The Craig Press, 1967, p. 22. Los humanistas niegan religiosamente toda autoridad que no sea la del hombre, y su estado totalitario es un hombre, Dios deliberadamente concebido que desafía el orden de Dios con el orden propio del hombre. La fuerza religiosa intensamente poderosa del humanismo, con todo su odio a Dios y al mundo de Dios de ley y orden, nunca podrá ser derrotada por personas cuyo terreno de operaciones es vagamente cristiano y en gran medida humanista. La falta de autoconciencia epistemológica cristiana es una de las principales razones, si no quizá la principal, de la creciente victoria del enemigo. Los cristianos intentan con demasiada frecuencia defender su reino sobre bases humanistas, con la armadura de Saulo, y como resultado, están en constante retirada. A menudo, en realidad están luchando a favor del enemigo sin saberlo. Pero la victoria debería ser nuestra. Cuanto más se convierte el enemigo en lo que es, cuanto más madura su autoconciencia epistemológica,
más impotente se vuelve. ¿Qué competencia es un hippie para un hombre verdaderamente cristiano? ¿Qué competencia es un de Kooning o un Bob Dylan para un Johann Sebastian Bach? Pero si criamos a una generación sobre premisas humanistas, seguirán a líderes humanistas. El humanismo está decayendo progresivamente. Cuanto más se convierte en sí mismo, más repulsivo e impotente se vuelve. Nada es más mortífero para la cizaña que la madurez. Entonces se la identifica abiertamente como cizaña, como despreciable y venenosa, como definitivamente no trigo. Hoy en día, la impotencia y la confusión del humanismo son notables. Se está revolcando en el fracaso en todo el mundo, en el fracaso, pero no en la derrota, porque no hay una fuerza cristiana consistente que lo desafíe y lo derroque. Nietzsche dijo, el deseo de un sistema es una falta de integridad, es decir, creer en un sistema de verdad es someterse a una ley superior, a Dios. La fuerza de los humanistas es su negación de un sistema, es su iniquidad. Han tenido éxito destruyendo, pero no pueden construir. La fuerza del cristiano solo puede ser un sistema, es decir, una teología sistemática, una obediencia consciente, inteligente y sistemática al Dios Trino, y una aplicación fiel del orden de la ley de Dios a cada esfera de la vida. Si el cristiano opera sin este sistema, es un humanista sin saberlo. Y esta es la razón de la gran impotencia del cristianismo evangélico conservador. No es ni pez ni ave. Dios no puede bendecir una causa que no le honra. Como ha dicho el Dr. Cornelius Van Til, no se puede pedir al Espíritu Santo que honre un método que no honra a Dios como Dios. Cornelius Van Til, A Christian Theory of Knowledge, Philipsburg, NJ, The Craig Press, 1954, p. 9. Honremos a Dios, para que Él nos honre a nosotros y a nuestra causa.